Muy bien, la pregunta que hacemos a nuestros televidentes el día de hoy para que ustedes opinen en Twitter es la siguiente. 40 años después del golpe de Estado contra Salvador Allende, ¿reconoce usted a Pinochet como salvador de Chile o lo repudia como dictador? Es la opinión que le pedimos a todos nuestros televidentes. Vamos a estar leyendo los comentarios que ustedes hagan en nuestras cuentas de Twitter a lo largo de este programa. Saludo hasta ahora a Enrique Dobri. Él es víctima de la dictadura del general Augusto Pinochet. Fue delegado al expresidente Salvador Allende en el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Y entre otros cargos importantes, en este momento pues también es amigo de la familia del exmandatario chileno. Señor Dobri, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Muchas gracias y muy amable por la invitación. Bueno, quiero comenzar preguntándole cuál es su opinión frente al legado que deja Pinochet en este momento, frente a la dictadura de Pinochet. ¿Qué legado deja hoy 40 años después? ¿Cuál es la percepción que usted siente en la sociedad chilena que existe frente a lo que fue esta dictadura de casi 17 años? Perfecto. Primero, si me permite, quisiera hacer una aclaración. Esto no es una recordación, no es una conmemoración, perdón, es una recordación. Aquí no hay que conmemorar nada porque no podemos resucitar a los muertos, no podemos devolverle la vida a los torturados, no podemos retornar a los exiliados en las mismas condiciones en que estaban antes en su patria, no podemos rescatar del mar a la inmensa cantidad de personas que lanzaron vivas. ¿Cómo catalogo yo al régimen militar dictatorial del traidor Augusto Pinochet? Como la dictadura más atroz que haya padecido en toda la historia de Chile, y además con la vergüenza de autoproclamarse capitán general de la República, el segundo capitán general después del prócer libertador de Chile, Bernardo O'Higgins. Nunca había habido un capitán general. Señor Dobri, en ese momento, esa división que existía en ese momento en Chile, ¿crea usted que aún se mantiene en la política chilena? Se mantiene porque no hay reconciliación. Y no hay reconciliación porque la derecha, de la cual uno de los representantes va a hablar a continuación, según entiendo, no reconoce los hechos, no dice la verdad, el ejército no dice la verdad, el ejército no entrega los antecedentes que le exigen los organismos de derechos humanos, los organismos representativos de los detenidos desaparecidos. No está la verdad dicha, porque no entregan los antecedentes. Por consiguiente, no hay perdón, no hay posibilidades de reconciliación mientras no se diga la verdad. Pues, señor Dobri, vamos a estar analizando cada uno. Perdón, quería agregar, Pinochet no solamente fue un dictador asesino, genocida, sino además fue un ladrón. Que quede bien claro, fue un ladrón. Señor Dobri, vamos a estar analizando punto por punto a lo largo de este espacio periodístico. Vamos a tener preguntas para cada uno de esos aspectos tan importantes que usted toca, desde esa visión crítica de lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet. Saludo a Patricio Melero, es diputado y presidente del partido Unión Demócrata Independiente en Santiago de Chile. Señor Patricio, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. He estado escuchando su reportaje. Y primero que nada, una precisión histórica, el expresidente Salvador Allende se suicidó. No hay ninguna duda de eso. La propia familia, las hijas, y una reciente investigación que se cerró de parte del Servicio Médico Legal chileno, determinó en forma concluyente y sin duda alguna de que el expresidente Allende cometió suicidio en el Palacio de la Moneda disparándose con su propia ametralladora. Con el fin de tener el rigor histórico, porque en su reportaje usted lo deja eso como abierto. Pero en fin, cerrado eso, atiendo su pregunta. Claro que sí, señor Melero. Bueno, quiero conocer ya su perspectiva, usted como presidente del partido UDI de Chile. ¿Cuál cree usted que es el principal legado que dejó Augusto Pinochet 40 años después? Hemos puesto en contexto a nuestros televidentes, por un lado, vemos una Chile
con un auge económico, con un gran crecimiento económico, con un superávit fiscal, en condiciones económicas muy favorables, pero pues por el otro lado unas denuncias muy fuertes por todas las violaciones de derechos humanos que se dieron durante su dictadura. En este último punto hay consenso en la sociedad chilena en deplorar esas violaciones de derechos humanos, pero en lo que no hay consenso es en lo que viene de aquí en adelante. ¿Cree usted que debe seguir mirándose hacia el pasado para esclarecer todos estos hechos, o de alguna manera tiene que pasarse la página y que Chile avance de una vez por todas, unida pues hacia un futuro como lo ha hecho el presidente Sebastián Piñera? Sí, yo creo que es muy importante recordar la historia y tener muy presente qué fue lo que realmente ocurrió, pero no hay que revivir la historia, porque usted no va a cambiar los hechos, ni probablemente le va a devolver la vida a las personas que murieron, ni va a cambiar las situaciones ocurridas. Pero déjeme decirle que yo, como chileno, me doy perfectamente cuenta que la inmensa mayoría de Chile está reconciliado. Probablemente a nivel de las estructuras políticas hay algún nivel mayor de discrepancia, pero el tema de la reconciliación en Chile es un tema muy avanzado, y todos los sectores políticos y las Fuerzas Armadas y los gobiernos hemos hecho esfuerzos muy importantes. Aquí hubo un informe, el informe Reti, que a comienzos del gobierno del presidente Erwin en los 90, que determinó con exacta claridad que fueron efectivamente poquito más de 3.100 personas las que murieron. De ellas también digamos que hay una cifra muy importante del orden de 400 personas que fueron militares y uniformados que murieron abatidos por las balas de los comandos comunistas y cubanos que estaban asentados en Chile. Hay también declaraciones de las Fuerzas Armadas en que reconocieron los hechos ocurrieron y se pidió perdón. Se han aprobado sendas leyes en el Congreso Nacional de reparación a quienes vivieron de la tortura, del exilio. Todos ellos gozan de pensiones hoy día en el país. Ha habido una voluntad de reconciliación y de búsqueda, la verdad, yo diría con mucho avance, ¿no? Entonces, a veces lo que se proyecta hacia afuera es muy distinto a lo que se vive acá adentro. Y lo segundo, déjeme terminarle la idea nomás, también en esta conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, ha quedado también muy en claro la enorme responsabilidad que tuvo la izquierda chilena y en concreto el Partido Socialista y el Partido Comunista, como lo han reconocido en estos días sus máximos líderes, que fueron los responsables de haber llevado y instaurado la violencia como forma de actuar en la política chilena. Eso nace en el año 67, donde el Partido Socialista chileno legitimía la vía violenta para la conquista del poder. Y eso llevó a una polarización de la sociedad en un gobierno de Salvador Allende, que también en estos días ha quedado muy claramente establecido que el gobierno de Allende fue lejos el peor gobierno del siglo, porque él pretendió con una minoría imponerle a la sociedad chilena una visión marxista de un Estado totalitario que generó el derecho Señor Melero, permítame. De una inmensa mayoría del pueblo chileno. Permítame, cada uno de esos puntos los vamos a estar dialogando a lo largo del programa y de alguna forma también vamos a estar evaluando finalmente cuál fue ese contexto en el cual se dio ese golpe de Estado de Augusto Pinochet hace 40 años. La dictadura del general Augusto Pinochet aún divide las opiniones en Chile. Distintos sectores políticos consideran que el régimen evitó que el país terminara sumido en el socialismo y reconocen en su mandato los cimientos de la modernización de Chile. Veamos este informe. Yo no voy a renunciar. Un golpe que no es olvidado. Lo ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973 enseñaría para la historia, aunque muchos aún se nieguen a reconocerlo, toda una paradoja. A partir de la toma del poder por parte del general Augusto Pinochet, este país suramericano no sería el mismo, aunque a un costo muy caro y trágico. Quienes defienden el legado del dictador, pese a que bajo su régimen murieron y desaparecieron miles de personas, creen que si Pinochet no hubiera liderado el golpe militar contra el presidente Salvador Allende, Chile hubiera terminado convirtiéndose en otra Cuba.
Esto en razón a su política de corte marxista. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Las 4 décadas que han pasado desde el golpe militar han servido, según apreciaciones de líderes de opinión chilenos, para reconocer que la modernización acelerada que vivió la nación durante los 16 años y medio de dictadura estuvo a la par con la intensa violación de los derechos humanos. En medio de la barbarie de la persecución a opositores, los idearios y las reformas neoliberales del régimen de Pinochet apuntaron a restaurar la economía chilena. Por la mayoría del pueblo el año 1980. Sectores de derecha insisten en que la economía de libre mercado promovida por el general es la que contribuyó a que Chile pasara a convertirse en uno de los países más ricos de América Latina. En 2012, la economía creció un 5,6%. Solo seremos capaces de construir futuro si logramos efectivamente una mirada común, completa, compartida y ecuánime sobre el pasado. Pero sin duda, los logros económicos cuyos cimientos son atribuidos a la dictadura siempre estarán enfrentados al historial de violaciones a los derechos humanos. El fin jamás justifica los medios y no existe estado de excepción ni revolución alguna, cualquiera sea su orientación o motivación, que justifique el grado de violencia o los atropellos a los derechos humanos que conocimos en el Chile de esos tiempos. Con motivo de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, Amnistía Internacional entregó a la presidencia de Chile un documento con 25.000 firmas en el que pide acabar con la impunidad en los crímenes cometidos durante el gobierno de facto. El organismo exige la abolición del decreto de amnistía de 1978. Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, septiembre 10 de 2013. No es posible que a 40 años del golpe de Estado la ley y las autoridades chilenas sigan avalando la impunidad. La ley de amnistía es una burla para las víctimas, así como también que las sentencias no muestren la gravedad de los delitos cometidos y que los crímenes llevados a cabo por las fuerzas de seguridad sean juzgados en los tribunales militares y no los civiles. Reportes oficiales indican que la cifra de personas desaparecidas o asesinadas en Chile entre 1973 y 1990 es superior a 3.000 y que otras 40.000 sobrevivieron al encarcelamiento o la tortura. Continuamos con nuestros invitados. Señor Enrique Dobry, quiero continuar con usted. ¿Qué cree usted que hubiese pasado en Chile si no se hubiese dado esta dictadura militar de Augusto Pinochet? Muchos creen, muchos analistas aseguran que prácticamente lo que se cambió fue una dictadura por otra que eventualmente se iba a atornillar en el poder. Muchos de alguna manera vaticinaban que el gobierno de Salvador Allende iba a ser un gobierno similar al instaurado por Fidel Castro en Chile, en Cuba. ¿Cómo ve usted ese análisis que hacen distintos observadores? En primer lugar, el gobierno de Salvador Allende fue el gobierno más democrático que ha tenido el país en toda su historia. No se restringió para nada a los medios, que eran descarados en su propaganda en contra del gobierno. Generalmente los medios de derecha eran mayoritarios, encabezados por el Mercurio. También el presidente de la República nunca persiguió a nadie, nunca mató a nadie, nunca mandó matar a nadie, nunca persiguió a ningún partido político. Quizás ese fue su mayor error, de cumplir irrestrictamente con su promesa de someterse totalmente a la ley, lo cual hizo. Vamos con Patricio Melero, diputado y presidente del Partido Unión Demócrata, con usted en Santiago de Chile. Le traslado el mismo interrogante. ¿Hasta dónde cree usted que lo que sucedió con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile
lo que pues finalmente determinó fue reemplazar una dictadura por otra. Muchos consideraban que Salvador Allende, con las primeras decisiones que había tomado luego de haber sido elegido democráticamente en Chile, lo que buscaba también era instaurar un socialismo similar al que gobierna en Cuba desde hace más de 50 años y que en ese entonces pues tenía unos nexos muy fuertes con Salvador Allende. ¿Qué piensa usted de este análisis? Mire, es muy difícil 40 años después ponerse en el contexto de lo que ocurría en esa época. Pero si uno deja de lado las opiniones, que siempre tienen sesgos y intereses, y mira lo que las instituciones democráticas chilenas, como la Cámara de Diputados de Chile, que en agosto de 1973, 20 días antes del golpe de Estado, señala con el 63% de sus diputados elegidos democráticamente que el gobierno de Salvador Allende ha quebrantado el Estado de Derecho, no respeta la Constitución ni las leyes, coarta la libertad de prensa, viola los derechos humanos de los chilenos y lo que es más grave, no respeta los fallos de la Corte Suprema de Justicia y ha llevado a Chile al caos político, social y económico. Eso no lo digo yo, lo dice la institución democrática chilena que era el Congreso Nacional, como también lo dice el Colegio de Abogados, en que señala que el derecho a rebelión del pueblo chileno frente a la imposición de un modelo totalitario y marxista en el país tiene que expresarse y lo dice la Corte Suprema de Justicia. Señor Melero, permítame un momento, como le dije hace un momento, vamos con algunas de las respuestas que nos dan nuestros televidentes a través de Twitter. La pregunta que estamos planteando hoy, 40 años después del golpe de Estado contra Allende, ¿reconoce usted a Pinochet como salvador de Chile o lo repudia como dictador? Vamos a leer las opiniones de nuestros televidentes. Jorge Eduardo nos dice que hoy Chile sería otra Cuba si no es por el general Augusto Pinochet. Pisapunto nos dice que gracias a Dios no han existido más esos personajes que acaban con la sociedad aprovechándose de su gran poder. Y Carlos Patiño nos dice que como dictador y un antihumano es lo peor que le pudo pasar a Chile. Muy bien, vamos a una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos aquí en el programa de la noche vamos a estar con una entrevista con Marco Enríquez Ominami. Es un candidato presidencial chileno que también nos va a explicar desde su perspectiva cómo afectan las elecciones presidenciales en Chile esta división, esta aparente división que ha aflorado en momentos en que se cumplen 40 años de la conmemoración y recordación para otros sectores de lo que fue el golpe de Estado de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.